Pues suficiente, acomódese a los 10 minutos. Gracias, presidente. No excederé mi tiempo. 10 minutos, la verdad, que una interpelación nos permite profundizar mucho más que en algunas otras cuestiones que, pues, como la pregunta del otro día, que me quedé como un poco escasa, con 2 minutos y medio. Entonces yo creo que hoy estos 10 minutos me van a permitir, como digo, profundizar en esta cuestión. Es cierto que hubo recientemente, hace no llegó un par de meses, una interpelación del Partido Popular sobre atención primaria. Pero bueno, ante la falta de respuestas por su parte y porque la atención primaria es un ámbito muy amplio, yo creo que nos va a dar para poder hablar de otras muchas cuestiones. Primero, que algunas que no contestó y otras en las que este grupo parlamentario quiere profundizar. Usted definió su política general en su primera comparecencia como que era el eje del sistema sanitario, la atención primaria, y lo que estamos viendo un poco es que tiene mucha teoría, pero no estamos viendo la práctica. Yo creo que un poco enlazando con la planificación de la que hablábamos ayer de su departamento, pues creemos que hay mucha teoría. Usted dijo, queremos un sistema sanitario equitativo, accesible y de calidad. Eso pues queda muy bien en el papel, pero desde luego, como le digo, no estamos viendo resultados. Equitativo, cuando dijo una accesibilidad en igualdad de condiciones en todos los territorios de Aragón, pues no está ocurriendo. Accesible, cuando habló de devolver la sanidad universal, que también este grupo lo estuvo diciendo por activa y por pasiva, que ya desde el 2012, con un decreto que hubo de una dirección general, ya se había recuperado la atención a inmigrantes que vivían en territorio aragonés. Y de calidad. Pues bueno, la calidad tampoco nos la está dando al 100%. Hemos tenido alguna que otra rotura durante varios meses seguidos. Nos dedicamos a comprar aparatos de segunda mano de radiología. Por lo tanto, aunque sí que es verdad que el sistema sanitario en general en Aragón es de calidad, lo que no queremos es que en las próximas encuestas nos empiecen a decir que somos un poco patateros. Este verano, desde luego, ha sido un claro ejemplo de ello. La falta de especialistas, ya hablando de atención primaria, en centros de Barbastro, Calatayud, en Egea, en Huesca o en el Bajo Aragón, que me pilla más de cerca y que realmente también se vio claramente. Se suspendieron servicios de urgencias de ginecología en Jaca, médicos en centros rurales que no pudieron cogerse vacaciones porque si no cerraban los centros de salud, o incluso cuando usted dijo un día, los profesionales están desencantados de la falta de implicación en los objetivos de la organización, ¿no? Y hubo algún médico que tanto se implicó que hasta ellos mismos buscaron sustitutos para cubrir las vacaciones de ellos mismos. Por lo tanto, yo creo que no sé si usted se refería al implicarse de tal manera pues que ellos fueran posibles. A mí sí que me gustaría tener un dato, no sé si usted es capaz de dármelo. A mí me gusta mucho hacer análisis así como más a largo plazo y durante muchos años, y he tenido los datos extraídos del Instituto Aragonés de Estadística respecto al número de centros de salud desde el 2010 hasta el 2014, médicos de cabecera, enfermeras, trabajadores sociales, matronas, psicólogos y pediatras, y los últimos datos que aparecen son del 2014. No sé si a lo mejor usted podría, a diferencia que ha ido diciendo o se ha ido diciendo que en los últimos años iban reduciendo las plazas de especialistas, desde luego en esta estadística, en el 2014, que es el último dato que yo tengo, son 1.483 médicos de cabecera, 1.448 enfermeras, 33 trabajadores sociales, 73 matronas, 21 psicólogos y 178 pediatras. Yo no sé si, a raíz que usted dijo que hay más presupuesto, que iba a haber más personal, hemos visto que no porque haya más presupuesto hay mejores servicios, pero sí que me gustaría saber si realmente usted podría darnos estos datos para ver si realmente esa apuesta firme y decidida que dice que hace de la atención primaria pues es así. Como le he dicho, la zona rural nos preocupa y mucho, y los centros de salud, ya no voy a hablar, algún día hablaré de los consultorios médicos, que todavía no hemos hablado en estas Cortes de aquello que mantienen los ayuntamientos, que están comprando hasta los propios aparatos para poder atender en los consultorios médicos. Y como digo, tenemos 120 centros de salud, pero tenemos 700 muchos pueblos en todo el territorio aragonés que realmente, pues bueno, tenemos que intentar conseguir esa accesibilidad e igualdad para todos los aragoneses. Nos preocupa la prórroga de la jubilación que ustedes plantearon para determinadas especialidades, pero que no han nombrado en ningún momento si en atención primaria lo van a hacer, porque sabemos que tenemos que el 31% de la plantilla actual en atención primaria, es decir, 279 médicos se van a jubilar en los próximos 4 años. Nosotros llevamos mucho tiempo avisando de
esta cuestión, ahora en breve un año, y que realmente pues creemos que es importante. Una cuestión que no tiene que ver directamente con atención primaria, pero que también nos preocupa, porque ayer se lo oí hablar de las naves nodrizas de los hospitales centrales frente a los periféricos, y al señor Marión también se lo oí en la última comparecencia, y nos preocupa. No queremos que se fagocitar los hospitales periféricos. No queremos tener la sensación de que los hospitales grandes se nos van a comer a los pequeños. Yo sé que no tiene que ver con la atención primaria, pero sí tiene que ver con el mundo rural, y creo que realmente también es importante que lo planteara. Cuando se aprobó un plan de infraestructuras sanitarias en noviembre del 2015, que tendría que tener en junio del 2016 por lo menos planificado. No lo hemos visto, no estamos ni se le espera. Yo solo le pregunté, además, porque bueno, pues al ser yo del Bajo Aragón, le pregunté por 10 centros de salud, que dijo, ustedes tampoco los arreglaron. Bueno, bien, con problemas que yo creo que no eran fáciles y que dificultan mucho la atención del ciudadano, pues como es la calefacción, como es la climatización, como son goteras, que no requieren una gran inversión. Yo le pregunté por 10 del Bajo Aragón, que todos tenían deficiencias, del Bajo Aragón histórico, y que claro, yo me gustaría saber, tampoco le voy a preguntar por cada uno de esos centros de salud, pero desde luego si tuviéramos este plan de infraestructuras sanitarias, que son cuestiones de no mucho calado económico y que realmente creemos que facilitarían mucho pues bueno, la calidad de la atención y del servicio. No hemos visto este plan de infraestructuras y me gustaría que también nos hablara de él. Las unidades de gestión clínica, esa de las que estuvo hablando y que se le llenaba la boca. Yo no lo hemos visto y no estamos viendo, como le digo, porque usted dijo, aquellos equipos que sean capaces de alcanzar mejores resultados en salud tendrán más autonomía para gestionar sus recursos. Como le digo, eso queda muy bien en un libro de teoría, pero realmente me gustaría saber eso en qué consiste. Entiendo que no es atender a más pacientes, porque si no, en el medio rural estaríamos desaparecidos, pero ¿qué es obtener mejores resultados en salud? Tendrán más autonomía para gestionar sus recursos. No sé, yo creo que se queda todo como en mucha teoría. La figura del coordinador del equipo de atención primaria, al que también usted nombró y forzó, ¿no?, la importancia que era para usted. Yo no sé en qué momento está la interconsulta virtual entre atención primaria y atención especializada, que decía que iba a estar esa interconsulta en un buzón entre 7 días y 3 meses. Tampoco sé muy bien ese tiempo tan extenso de 7 días a 3 meses en un buzón virtual, si ya se ha puesto en marcha y qué resultados han obtenido. Y si ya está en marcha esa consulta de pacientes por teléfono o por Internet, que usted también planteó y dijo que no era necesario para algunas cuestiones acudir a su centro de salud y que mediante la consulta por teléfono o por Internet lo iban a resolver. Tampoco lo sabemos. Yo le pregunté, en el 2015 sí me respondió, en el 16 ya no sé el por qué. ¿Cuánto se destinaba a atención primaria y cuánto se destinaba en el presupuesto a atención especializada? En el 2015 me lo dijo, cuando habían entrado, que prácticamente era la mitad, 400 y pico millones a primaria y 800 y pico a especializada, y cuando se le preguntó en el 16 me dijo que estaba todo en el mismo saco y que dependía un poco de las circunstancias. Claro, pero si usted me dice que plantea la atención primaria como el eje del sistema sanitario, pues sí que es verdad que entendemos que tiene que haber mayor dotación económica y mayor dotación de personal. Lo planteó principalmente para resolver cuestiones de servicios de urgencias en Zaragoza, que estaban un poco saturadas, y que consideraba que la atención primaria era importante. Bueno, pues no me contestó. Me hubiera gustado saber en este presupuesto si realmente iba a haber más dinero para atención primaria. Y otras cuestiones de las que no le he oído hablar, que aunque no tienen una relación directa con la atención primaria, pero que yo creo que están encima de la mesa y que se tienen que plantear, hay una cuestión que es la atención domiciliaria, que sé que depende directamente de los hospitales, que hay 2 proyectos, como el de Alcañiz y el del Rollo Villano, el del Clínico, que se planteó en estas Cortes la posibilidad de ampliarlo a otros hospitales, que no tiene que ver directamente con la primaria, pero que yo creo que facilitaría mucho la atención al paciente en el domicilio, y al final un paciente en un domicilio es una cama menos en un hospital y es un especialista, en este caso de atención primaria, que no se atiende. Cuidados paliativos, que tampoco tiene una relación directa con la atención primaria, pero que yo creo que es un tema también muy interesante y que repercute muy directamente con la atención primaria y de la que no le hemos oído. Y finalmente la atención a crónicos. Usted también dijo que iba la figura de enfermería, que se iba a potenciar la atención a crónicos, y realmente, pues bueno, yo como le digo, espero que me conteste y en la réplica le contestaré yo. Gracias.